Bueno, todo, señor Carlos Condori, gracias por la invitación. Espero pues que esta entrevista tus distinguidos oyentes, ¿no?, televidentes, ¿no?, saquen sus propias conclusiones con respecto a quiénes son los candidatos que estamos viendo por Ayacucho, cuáles son sus propuestas y sobre todo pues unas propuestas serias, ¿no? Bueno, en realidad se trata de eso, ¿no? Pero la primera pregunta es aquella interrogante que hemos puesto ahí en esta introducción. Alianza para el Progreso y César Acuña siguen siendo una opción porque, bueno, se tenía 14%, ¿no? De ahí se ha bajado de manera sustancial. ¿Qué indica esto? Efectivamente, el ingeniero Acuña llegó a tener hasta un 13 o 14% de aceptación en las encuestas, ¿no es así? Sin embargo, como todos sabemos, las encuestas son fotografías del momento que refleja la simpatía en ese entonces. En la actualidad, el ingeniero Acuña tiene un promedio de 8 puntos. En ese sentido, haber disminuido en su grado de popularidad en la encuesta se depende primordialmente al tema de lo que es la prensa mediática. La prensa mediática de carácter no local, no regional, ¿no? Estamos hablando de la gran prensa nacional, en este caso de la prensa del Grupo El Comercio. El Grupo El Comercio, usted sabe, señor Condori, de que maneja la gran parte de la prensa, ¿no?, del país, ¿no? Y en ese sentido esta prensa, conjuntamente con las empresas, las grandes empresas nacionales y, ¿por qué no?, las grandes empresas transnacionales, no quieren definitivamente que el ingeniero César Acuña sea el futuro presidente del Perú. ¿Y por qué no quieren que el ingeniero César Acuña sea el futuro presidente del Perú? Porque definitivamente no está empeñado ni con el gran empresariado nacional ni con el empresariado transnacional. ¿Por qué? Porque no está permitiendo de que financie su campaña. El señor ingeniero César Acuña es quien, propiamente él, está financiando su campaña con su dinero de sus 3 universidades, señor, porque él tiene 3 universidades que las ha creado hace más de 25 años. Y en ese sentido es una persona, como dicen estos jóvenes que han estado entrevistados, es una persona que ha salido de abajo, del pueblo, emergente, es un provinciano como nosotros. Bueno, eso es lo que efectivamente se dice, ¿no? Un provinciano, gente que era pobre y que ahora es exitoso, pero por ahí también se señala, pero además honesto, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, el diario El Comercio ha señalado determinadas cosas, el tema del plagio que después se convierte en copia y después otros documentos que se presentan como sustento, pero que al final nada es real, ¿no? Entonces, habría que aceptar que efectivamente hubieron distintos problemas del que el comercio se está agarrando, o es que el comercio inventa todo para mostrar a un César Acuña que absolutamente no es. No, definitivamente, ha habido, toda persona, somos seres humanos, tenemos defectos, virtudes, ¿no? Tenemos errores en la vida, ¿no? Sin embargo, pues, yo creo definitivamente que el ingeniero César Acuña, muy aparte de ser una persona honesta, capaz, y sobre todo muy solidaria con las personas de escasos recursos económicos, es una persona que se ha logrado en la vida, se ha logrado económicamente y también como profesional. En ese sentido, en la actualidad su título de doctor no está en discusión, el tema está si es que los autores consignados en su tesis han autorizado consignarlos en su título de doctor. Ello lo está determinando ya la propia Universidad Complutense de Madrid, quien es la institución indicada en señalar si es que para optar el título de doctor lo ha actuado de manera legal o ilegal. En última instancia es la propia universidad quien va a determinar. No, nosotros no especulemos, o sea, nosotros no somos jueces, fiscales, tampoco del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones está a la espera de la respuesta de la Universidad Complutense de Madrid con la finalidad de ver en su oportunidad si ese título va a carecer o va a ser declarado inválido o nulo, o de repente va a ser subsanado y posteriormente pues llega todo en la normalidad. Claro, ese es el título de doctor, ¿no? Pero lo demás son esa publicación que al final aparece como plagio y después se confirma que es una copia. Bueno, en realidad, que ha llevado incluso a una instancia ética a descalificarlo éticamente como candidato. Claro, pero ahí sí, un momentito, hay que tomar con pinzas ese famoso jurado electoral ético del Jurado Nacional de Elecciones. Este jurado está conformado y presidido, señor, por un exaprista.
Todo el mundo sabe en Lima de que el doctor Walter Gutiérrez ha sido de filiación aprista. Claro, pero al momento todos los candidatos aceptaron éticamente ponerse de acuerdo y respetar una determinada jurisdicción, pero en un determinado... Porque nosotros, en la creencia de que este jurado iba a actuar de manera imparcial, uno se somete. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que este jurado ha sido manipulado por este presidente, el presidente del jurado del Pacto Ético Electoral. En ese sentido, entonces nos preguntamos, como ya ha sacado el propio Partido de Alianza por el Progreso un comunicado, en ese sentido también que lo investiguen a Alan, que lo investiguen a Toledo, que lo investiguen a todos los postulantes a la presidencia de la República y determinen pues si ha cometido alguna falta ética o no. Claro, ¿no? ahora, o sea, todos tenemos que ser sancionados. Entonces. Claro, ahora una cosa es la parte ética y otra cosa son las partes legales. Exacto. Como usted sabe. Bueno, pero por ahí hubiéramos querido un César Acuña impecable, ¿no? Como te repito, somos seres humanos. Somos seres humanos con defectos, con virtudes, con errores en la vida. De repente, pues, el señor César Acuña, por sus recargadas labores, por su tema de lo que es su empresa, etcétera, ¿no? Se ha confiado de repente en los asesores que ha tenido en aquella oportunidad, en la gente que lo rodea, etcétera, ¿no? Y de repente ha podido cometer errores. O sea, el tema de cometer un error, o sea, claro, pero se trataría de errores gravísimos para quien está en política, ¿no? Pueden ser errores graves, sí. Y para quien quiere ser el presidente de la República, que en realidad es una persona que debe ser el modelo para todos. Exacto, pero pueden ser errores. Usted lo ha dicho, errores, pero no ha cometido delitos, como otros presidentes. Bueno, no ha revisado o no ha ordenado la matanza en un penal. Bueno, pero eso no ha firmado los famosos narcoindultos. Pero eso nos llevaría a decir, bueno, pues si yo también, pero tú más, ¿no? Más que yo, pero en realidad no estamos ahí, ¿no? Serán los ciudadanos. Habría que poner una balanza, entonces, pues, lo cual, el comportamiento personal de un ser humano con respecto a sus errores que haya cometido como ser humano, no con calidad de político, y evaluemos, pues, los errores, no son errores, los políticos a veces no cometen errores, los políticos a propósito o adrede realizan tal o cual acto. Entonces evaluemos, a la ciudadanía que evalúe el tema de los errores que se haya podido cometer el ingeniero César Acuña en su vida personal, y evaluemos pues lo que han cometido los expresidentes, el Alejandro Toledo, el propio Alan García. O sea, hay que partir por quién cometió más errores, los narcoindultos, el propio comportamiento del presidente Toledo. Eso es un comportamiento. ¿Cómo se comportaba cuando era autoridad, cuando era presidente? O sea, era de público conocimiento. Entonces ya cuando uno se maneja en esa esfera de la política, entonces hay que cambiar, hay que virar el tema del comportamiento. Bueno, por otro lado, ya hablando de su candidatura, mucha gente ha dicho, ¿y quién es Boris Paz de la Barra? ¿De dónde viene? Vive acá en Ayacucho, tiene un estudio jurídico en Ayacucho, ¿no? Y algunos incluso han dicho, bueno, tiene un hermano que es el secretario de Organización de Acción de Alianza para el Progreso y a él se le debe el cargo. ¿Qué habría que decirles? Creo que la gente me conoce en Ayacucho. Yo algo he hecho por Ayacucho. Desde hace muchos años el que habla se ha pronunciado en defensa de los intereses de los trabajadores, en defensa de los intereses de los más pobres. En ese sentido, el autor, el que habla, hace mucho tiempo se expidió la ley del CAS. Y el que habla estuvo de forma permanente luchando conjuntamente con el Frente de Defensa, el CITRAMU, ¿no? Y logramos que se expida una ordenanza regional diciendo de que se incorpora una cláusula adicional a los famosos contratos del CAS, ¿no? Diciéndole que se le iban a respetar sus derechos fundamentales, sus derechos adquiridos, etc. Y se incorporó esa cláusula. Y ahora vemos de que, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional en un proceso de inconstitucionalidad lo declaró infundada esos procesos, y ahora pues hace poco tiempo ha sido derogado el CAS a nivel nacional. O sea, nosotros estábamos en la razón. Sin embargo, ¿por qué pues expiden leyes de esa manera, de esa naturaleza, que vulnera derechos humanos, derechos sociales, derechos laborales, etcétera? ¿Por qué? Y afecta a la ciudadanía, afecta a los trabajadores en su conjunto. Eso, el tema del terminal terrestre, el tema del Club Deportivo Municipal, el propio tema de la adquisición de maquinaria del Wilfredo Oscorima. El que habla, mi estimado señor periodista Condori, el que habla, en el año 2011 fue consultado por los consejeros del gobierno regional de Ayacucho. Me enviaron un oficio a mi oficina, a mi estudio privado, me solicitaron, señor abogado, me dijeron, por favor, el señor presidente Oscorima nos está solicitando que al Consejo exoneremos
expedíamos un acuerdo con la finalidad de exonerar un proceso de compra de maquinaria por 20 millones. Y entonces me mandaron el expediente, yo me demoré 3 o 4 días en analizarlo y les respondí documentadamente con una opinión legal, y esa opinión legal yo concluí de que era improcedente la adquisición de la maquinaria por los 20 millones, porque no había justificación técnica, no había justificación legal, no existían informes previos, no había informes legales, no había nada. Es por eso que yo en la opinión dije, ¿sabe qué? Improcedente y devuelvan. Tienen que actuar de acuerdo a ley. Y es ese problema, a causa de ese problema, ahorita se encuentran sentenciados los propios consejeros regionales. En otras palabras, la sentencia que pesa sobre Wilfredo Oscorima es una sentencia que debió darse. Definitivamente, yo siempre he sido de la idea de eso, y ahí está mi documento. O sea, no estoy inventando yo ahorita ese tema, yo tengo un documento, un informe legal que dice ello, que dice que ese proceso de exoneración por la compra de los 20 millones era ilegal. Y la pena de los 5 años es una pena que debe cumplirse. La pena está bien sentenciado, lamentablemente pues no se cumplió, o sea, de repente no hubo responsabilidad presidente, eso ya determinarán las autoridades, eso ya lo han determinado, pero el tema que los funcionarios de confianza de aquel entonces pues daban mucho que hablar, definitivamente, no tenía funcionarios de confianza de nivel. Ahora, eso quiere decir que en realidad usted en ese momento no fue asesor de Oscorima, nunca fue asesor. No, yo fui asesor en el año, cuando recién ingresó el presidente Oscorima, me llamó, yo ni lo conocía, me llamaron y me lo presentaron, y me invitaron a formar parte yo fui asesor de la presidencia del gobierno regional de Ayacucho desde enero hasta marzo. Renuncié porque precisamente para mí existió un acto de corrupción en ese entonces, y yo presenté mi carta de renuncia por otro motivo. Pero no lo denunció. Salió en los medios de comunicación. Claro, pero no dijo, no fue un abanderado contra la gestión de Oscorima. Lo que pasa es que nosotros, como funcionarios del Estado, nosotros tenemos, hay lo que se llama código ética del funcionario público, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que usted ha sido funcionario de gobierno en todo este tiempo? No, yo, como le repito, los 3 meses. Claro, pero solo los 3 meses. Los 3 meses. Y después ya no. Después ya no, después le digo, me han llamado para formar parte de su gestión, yo no acepté, y como repito, en el tema de las maquinarias, no, yo tengo una opinión legal con respecto a ello. Y así como la maquinaria, yo tengo una opinión legal con respecto al hospital, tengo una opinión legal con respecto a muchas cosas. O sea, yo ejercía mi profesión, ¿no?, como abogado, documentadamente. Porque yo sé que mañana más tarde... públicamente no lo manifestaba. Sí, salía a los medios a hablar, yo definitivamente a todos los medios. Lamentablemente, pues, esa oportunidad no me invitó para venir a su medio para poder aclararlo. Bueno, pasemos a otro tema. Ayacucho está de cara al bicentenario. ¿Qué grandes propuestas habría que trabajar desde el Congreso? El Congreso de la República es una institución altamente especializada. Al Congreso de la República no se tiene que ir a improvisar. Al Congreso de la República, si bien es cierto, la Constitución establece que puede ir cualquier persona, ¿no? Pero ya nos hemos dado cuenta de que cuando nosotros elegimos a unas personas que no están capacitadas para legislar, para fiscalizar, definitivamente pues no van a hacer nada o poco por Ayacucho. ¿Qué quiere decir cualquier persona? O sea, tienen que ser abogados. No, cualquier persona que no sea capacitada, o sea, profesional. Porque pueden haber incluso autodidactas. Pueden haber autodidactas, y esos autodidactas pueden ir. A ver, le explico. La Constitución Política del Estado establece que para ser congresista tú solamente tienes que tener mayor de 25 años, peruano de nacimiento y gozar de tu derecho a sufragio. Tres requisitos fundamentales. Y cualquier ciudadano tiene la posibilidad. Eso lo establece. Pero ya los ciudadanos, los electores son los que finalmente deben elegir, pero teniendo en cuenta que por lo menos tengamos capacidad de propuesta, ¿no? Exacto, tienen que tener un perfil adecuado, capacidad de propuesta. Y además tenga una presencia en el Congreso desde Ayacucho para todo el Perú. Así, no solo para Ayacucho. El congresista ayacuchano, si bien es cierto, puede legislar leyes de desarrollo regional, porque lo puede hacer. Sin embargo, sus leyes fundamentales y las principales son de carácter macro. Está pensando en todo el Perú, ¿no? En todo el Perú, así es. Claro, incluso Ayacucho pensado desde todo el Perú. Así es. Existe un decreto supremo, el decreto supremo 048 del año 98, que decía que Ayacucho, Huancavelica y Apurímac tenían que tener un tratamiento especial, un tratamiento, ¿no? Sin embargo, ese decreto supremo casi poco nada se ha aplicado. Quedó como un saludo a la bandera. Hay que hacer que ese decreto supremo, primero, elevarlo a rango de ley.
con la finalidad de darle un tratamiento especial y darle fuerza de ley con la finalidad de que sea coercitivamente sancionable para los funcionarios que no acaten esta ley. Claro. Ahora, en ese sentido... Ese es un tema importante, ¿no? Entonces, yo le pregunto, de acá al bicentenario, ¿cuáles deben ser los grandes temas a plantearse del Congreso? Uno, lo fundamental acá es, como se está planteando en el partido, es el incremento del 6% del PBI en materia educativa. Pero esa es una política nacional. Esa es una política nacional, perfecto, déjeme llegar. Ese 6%, para incrementarlo, se tiene que dar vía ley. No lo puede hacer con voto propio el presidente. O sea, ya los congresistas tienen que empezar a trabajar ese tema. Y ahora, ¿cómo se puede disgregar ese 6%? Usted sabe que la Constitución establece de que todos los peruanos tenemos los mismos derechos y prerrogativas y no puede haber discriminación alguna, ¿no es así? Sin embargo, nosotros sabemos que los profesores no están debidamente remunerados. Exacto. Claro, ese es un tema, un gran tema. Exacto. Otro gran Déjeme tema. terminar con los profesores. Nos va a ganar el tiempo. Le hablo muy rápido. Existen profesores contratados y profesores nombrados. Sin embargo, siendo estos profesores cumpliendo la misma función, las mismas horas de clase, dictando a los mismos alumnos, los profesores contratados no ganan igual que un profesor nombrado. ¿Y por qué esa diferencia? Pero eso no solo pasa con los profesores. No, por eso, pero empecemos ahí. Pasa con todo. No, un contratado es un contratado, esa diferencia, esa diferencia no debe haber. No debería haber. Entonces, un contratado trabaja, ¿qué? ¿Cuántas horas? 48, 50. Así es. ¿Un nombrado cuánto trabaja? Ya, bueno. Cada uno lo deja en su conciencia. Ya, bueno, ese es el tema educativo. Ese es el tema educativo. El segundo tema. En tema seguridad ciudadana, hay que hacer toda una ingeniería en seguridad ciudadana. Y para eso necesitamos legislar bien. Claro, pero en el caso de Ayacucho, ¿no? De cara al bicentenario, ¿de qué bicentenario estamos hablando? Déjeme llegar, ahorita voy. Para seguridad ciudadana, nosotros estamos proponiendo vía legislativa hacer una ley ley de la licenciado de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir esto? Incorporarlos a los licenciados de las Fuerzas Armadas como un sector vivo de la población y incorporarlos al cuerpo de serenazgo, de la policía comunal, etcétera, y darles pues trabajo a esa gente que ha dado su vida por Ayacucho. A los 14. ¿Pero eso haríamos solo en Ayacucho? No, a nivel nacional. Por eso, pero en Ayacucho, ¿cuáles serían nuestras...? O sea, estamos ahí, los ayacuchanos nos andamos pisando los talones por cualquier cosa, buscando nuestros lados negativos, pero no todos buscando un horizonte común, ¿no? ¿Qué grandes horizontes comunes debiéramos buscar? El problema principal de Ayacucho, y no solo de Ayacucho, sino a nivel nacional, es el problema de los conflictos sociales. Conflictos sociales entre las comunidades y el Estado, ¿no es así? O las grandes empresas transnacionales. Pero particularmente en Ayacucho no tenemos grandes inversiones mineras, lo mayor que tenemos es Inmaculada, son $400 millones. Tenemos en el BRAE. ¿De cuánto estamos hablando? El tema es solucionar los problemas que tiene la comunidad. Los conflictos sociales traen posteriormente la muerte de personas. Después, una vez creado el conflicto, el Estado no lo soluciona, entonces recién las autoridades toman cartas en el asunto. ¿Y cómo solucionar los temas de los conflictos sociales? La Constitución establece de que aquel que es dueño de su propiedad, de las comunidades campesinas, nativas, aquel que es dueño de su propiedad solo es dueño de la superficie, dice la Constitución. Y todo lo que está por debajo, el subsuelo, le pertenece al Estado y lo administra el Estado. ¿Y cómo lo administra el Estado? A través de las concesiones, pues. ¿Y a quién lo concesiona? A las grandes empresas nacionales o transnacionales. Claro, pero siempre estamos hablando de política nacional, no estamos hablando de política regional. Eso es inmenso, pues, Ayacucho. O sea, en Ayacucho, ese campesino, ese agricultor, esa persona que tiene su terreno, sus hectáreas, esa persona, si que encuentra oro, si encuentra petróleo, si encuentra cobre, y si modificamos la Constitución en ese sentido, esa persona se va a volver con mucho dinero, va a tener dinero. ¿Por qué? Porque va a negociar directamente, sus contratos, ya sea a través de su comunidad, con la empresa nacional o con la empresa extranjera. Y solamente que el Estado regule el tema del tratamiento, de la negociación. O sea, eso es fundamental, hay que entenderlo así, porque si que no, nosotros simplemente vamos a pedir leyes que primero haya consulta previa o no haya consulta previa, etc. Esos son maquillajes. Esos son maquillajes. No está de acuerdo con nosotros. No, es que la consulta previa, siempre y cuando se estaríamos con la misma Constitución,
que se dé con la consulta previa. Pero lo fundamental no es eso. Lo fundamental es reformar la Constitución en ese sentido. No, claro, pero la consulta previa no es otra cosa, sino preguntarle a los otros si están de acuerdo Si están de o no. acuerdo, es que nunca van a estar de acuerdo porque nunca van a tener buenas condiciones. Siempre el Estado, siempre la empresa nacional, la empresa transnacional, siempre los van a engañar a los comuneros y le van a dar migajas. No, bueno, ¿y el Estado para qué está? El Estado, pues, el Estado es un ente, hasta a veces, pues, ocioso, no, pero y siempre, no está nunca. Pero ese es pegado al entonces pueblo. una política de Estado que lo que hay que hacer no es otra cosa sino fortalecer la institucionalidad como debiera ser, que se cumplan las normas. Es que las normas están mal dadas, pues, desde la Constitución. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Hay que reformar la Constitución. Pero la bandera de Acuña no es reformar la No, Constitución. no, es falso. Eso no es la principal bandera. No, el tema... Tú hablas con Acuña y nos dice lo primero que tenemos que hacer es reformar la Constitución. No, dice usted eso. entra a la página web del Partido Alianza por el Progreso, fíjese en la dimensión pero su constitucional. principal bandera no es esa. Pero está dentro del programa. Bueno, o sea, si pero, viene siendo ¿cómo el está? ingeniero No. Acuña, es que el ingeniero Acuña se ha centrado en lo que es su propuesta en materia educativa, pero está en el plan de gobierno de la Alianza por el Progreso. Bueno, ese es un tema, ¿no? Usted ha hablado del tema de seguridad. En Ayacucho, ¿cuál es el principal tema de seguridad? La inseguridad ciudadana ya se está sintiendo en Ayacucho. Acaban de matar a un chofer, a un taxista, me parece. ¿Y qué cosa hay detrás de eso? ¿Qué cosa? Es que lo que pasa es que se está expandiendo la delincuencia a nivel nacional. No solamente la delincuencia está Claro, centralizada en Lima. pero en una zona como Ayacucho, uno de los factores importantes de la violencia es el narcotráfico. Efectivamente. Es el BRAE. Efectivamente. Los dineros que se manejan, el lavado de activos. Alguien que, bueno, pues le encargó determinado dinero y hay ajuste de cuentas. Así es, así es. No, y ese es un tema fundamental. Por ejemplo, ¿qué hacer con el tema de la coca? En dos palabras. Simplemente habría que estudiarlo. ¿Sabe por qué? Porque no hay que negar el tema. En el tema del tema de la hoja de coca, la mayoría de la gente del BRAE, lo sigue cultivando. El tema de la erradicación es mentira, es un engañamuchachos. Entonces, pero esa gente, pues, ¿qué hacemos con esa gente que está ahí? ¿Qué alternativa de solución le damos? ¿Cómo hacemos de que sea rentable sus otros productos? Llámese el cacao, llámese el café. ¿Qué alternativa le damos? Hay que industrializar, pues, sus productos, hay que exportarlos, hay que darle beneficios arancelarios, beneficios tributarios, hay que hacerle buenas carreteras, hay que crearle fábricas en el BRAE con la finalidad de todo se puede hacer en el BRAE. Todo se puede hacer porque el BRAE es todo un paraíso. Pero para eso necesita, pues, que el Estado verdaderamente se preocupe del BRAE. No se está preocupando del BRAE. El BRAE en el futuro tiene que ser una región autónoma. El BRAE tiene que tener su propio presidente regional. Es una idiosincrasia completamente diferente. Es así. Lo que pasa es que Cusco no quiere, pues. Pero ninguna propuesta de Acuña dice hay que hacer una nueva región que se... Pero para eso estamos los congresistas. Los que hacen eso no son los congresistas. Uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es el narcotráfico. Así es. Y el narcotráfico en un 80% sale del BRAE. El narcotráfico no se va a erradicar mientras que no demos alternativas de solución para aquellos agricultores que lamentablemente lo ven rentable ese producto. Y no le dan, el Estado no se preocupa por industrializar sus productos, lo que les he dicho, el cacao, el café, etc. Pero nada va a poder ser industrializado mientras esté el narcotráfico. Pero mientras el negocio de la droga sea rentable. Es que el narcotráfico, ¿por qué está? ¿Usted sabe cuánto le pagan el jornal a quien paña la coca y a quien cultiva o saca el café o el cacao? No, yo no. ¿Cuál es la diferencia? El tema del producto, el lucro que van a tener. No, ¿cuánto le paga uno y cuánto le paga el otro? Definitivamente, pues debe pagarle mucho más por el tema de... Pero claro, uno le paga 30, 40 soles, el otro le paga 100, 120 soles. ¿Y a dónde va? Pero por eso, pues, o sea, el tema se trata de que todos esos productos del BRAE, como repito, todos esos productos del BRAE se vuelvan, pues, exportables. Y para ser exportables nosotros tenemos que darle las facilidades a la gente del BRAE, beneficios arancelarios, beneficios tributarios y crearle, pues, polos de desarrollo en el mismo BRAE, sin necesidad de que vengan a Lima y lo exporten, polos de desarrollo desde BRAE. Bueno, en realidad hay muchas cosas... Y eso se ve todo desde el Congreso, ojo, esos son temas legislativos. Esos son temas legislativos. Pero hay muchas leyes que están ahí. ¿Están muertas? ¿Por qué? Porque esas leyes hay que darlas bien, pues hay que darles con fuerza, con carácter coercitivo también. Las mejores leyes que tenemos en Latinoamérica son las peruanas,
pero que lamentablemente tenemos infinidad de leyes. no se implementan. Y ahí es un problema de Estado fuerte, sólido, de institucionalidad, de sociedad civil Lo que también, pasa es que cuando... a la altura de sus responsabilidades. Así es. Ahora, bueno, el tiempo nos ha ganado, pero una de las cosas es de acá al 2024. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que Ayacucho se tiene que preparar bien. El futuro presidente regional de Ayacucho va a depender mucho de ello. O sea, el Ayacucho va a depender del futuro presidente regional. Ahorita estamos en un gobierno transitorio en Ayacucho. ¿Es así? Por los problemas que han sucedido. Pero que en cualquier momento, ¿no?, se puede caer inclusive. De repente cae bien, regresa. No se sabe qué va a suceder. Por ejemplo, en casos como esa, ¿qué cosas se podría hacer? Simplemente, pues, no, o sea, definitivamente se tiene que respetar el cronograma y el proceso electoral. Se tiene que respetar. Claro. Lamentablemente es así. No, o sea, no está normado el tema de que como ya uno está preso, el otro está preso, y tenemos un presidente regional encargado, no podemos dejar o desconocer sus funciones. Tenemos que respetar, tiene que terminar su proceso, sí, pero mientras en tanto y en cuanto hay que pensar para el futuro. Que la gente se prepare, que sepa elegir. O sea, lo fundamental acá de la población es saber elegir. Si es que nosotros elegimos mal, vamos a caer en lo mismo, es un círculo vicioso. O sea, cuando nos engañan a nosotros dándonos un regalo, una cocina, un televisor, unos muebles, ahí pues estamos siendo comprados. Pero esa es la ayuda humanitaria también. Sí, hay gente que sí necesita. Hay gente, y cuando uno lo hace público. Lo hace público, como lo he hecho el ingeniero. Claro, ¿por qué? Porque esa gente, si es que no se le daba, esa gente se moría. Bueno, nadie se va a morir en este país, porque si no hace tiempo ya todos estuviéramos muertos. No, mucha gente, hay grandes potencialidades. Mucha catástrofe hubo en Chosica. Bueno, hay tantas cosas. Bueno, doctor Boris, muchos éxitos. Gracias. Que se convierta usted en congresista, porque necesitamos gente que trascienda. Porque si no hay personas que trascienden, entonces simplemente... Bueno, estará ahí para levantar la mano, para aplaudir, y en realidad necesitamos congresistas que de verdad se llamen congresistas. Y la experiencia que estamos teniendo en los últimos años, definitivamente es otra cosa. Yo le agradezco la invitación, me gusta su manera de entrevista, es muy amena y sobre todo muy incisiva, muy punzante, pero con mucho respeto. No hay alternativa, ese es el periodismo, ¿no? Claro, pero hay periodistas y periodistas, acá en Ayacucho, yo definitivamente eso lo digo, yo los conozco a muchos de ellos y sé que lamentablemente pues piensa que sentarse frente a una cámara o atrás de un micrófono ya los hacen periodistas, eso no es así. Hay que actuar con mucha responsabilidad, no solamente los medios, sino con los abogados también. O sea, toda profesión. Bueno, en realidad todos, el ciudadano tiene que ser un ciudadano en el verdadero. Así es. Nosotros como seres humanos no cometemos errores, como todos. O sea, no somos perfectos, no somos dioses, no somos envidiosos, no somos vacas sagradas. O sea, tenemos errores en la vida, pero sí. Pero que no sean garrafales, ¿no? Tenemos errores, todos tenemos errores. Si queremos ser pero el tema es cuando ya tú entras a algún campo político, tu comportamiento tiene que ser distinto. O sea, tú no tienes que pensar en ti, tienes que pensar en la población. Así es. Tienes que pensar y además, pero no solamente en la población, sino en tus seguidores, en la gente que te ve como un líder hacia el futuro. Pero si por ahí aparece una trampa por acá, otra trampa por allá, van saliendo cosas. Yo creo que este es el momento de que Ayacucho reaccione, que sepa elegir a sus autoridades, a sus congresistas, que escuchen sus propuestas, que escuchen los debates. Hay que debatir, los congresistas hay que debatir, hay que ver quiénes son los mejores. Bueno, y se espera que la mesa de concertación, Canal 25, pueda cubrir por lo menos un debate entre... Yo gustoso estoy debatir con cualquier congresista de cualquier bancada política que esté bueno, muchas gracias, doctor. No se olviden este 10 de abril marcar el número 1, déjame hacer un cherry por Alianza por el Progreso con mi candidatura, Boris Paz de la Barra al Congreso. Yo seré tu voz en Ayacucho. Gracias.